Bueno, ahí está grabando. bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestro último encuentro de este ciclo de conversaciones que empezamos a principios de esta semana, que nos convoca el tema de Defensoría Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Mendoza, y que comenzó el martes con un encuentro en el cual trabajamos y discutimos y reflexionamos sobre un panorama más amplio sobre la situación actual de los derechos de las infancias y las adolescencias con Luis Pedernera, con Sergio Reynoso, Andrea Matacota. Ayer tuvimos un segundo encuentro donde trabajamos el tema de las infancias en relación al próbolo Mendoza. Ahí contamos también con Sergio Salinas y con Antonella Marino de Sumex y también con Alejandra Berlanga del colectivo de restitución de derechos del próbolo. Hoy el tema que nos convoca, también siempre vinculado a la problemática, a la temática y a la preocupación por las infancias y las adolescencias, son los desalojos, en este caso, bueno, con una mirada más local y por eso nuestras invitadas hoy, pero que, bueno, que es un tema que nos viene preocupando, que es, si bien siempre han existido y han estado más o menos invisibilizados, ahora en este contexto de pandemia, este año han sido más potentes y también más violentos y más fuerte todo el contexto que acompaña a esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, desde el área de derechos humanos nos interesaba pensar y reflexionar y que las compañeras acá que nos van a comentar algunas cuestiones puedan también acompañar esta reflexión, digamos. Quería agradecer a las compañeras y los compañeros de No a la Baja Mendoza, que es con quien hemos organizado este ciclo de encuentros. Agradecer también, bueno, a los colectivos y a las organizaciones que han pasado participando en estos encuentros, y que, bueno, decirles que hace unos años venimos trabajando con algunas temáticas que nos encuentran en los intereses, con No a la Baja Mendoza, con organizaciones y colectivos que trabajan en la promoción y en la defensa de los derechos de las infancias y las adolescencias. Así que bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Lucila Castro, que es del Frente Social Peronista, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza. Julieta Arana, comunicadora popular de Radio La Mosquitera. Y Ana Socino, integrante de CELPI, de No a la Baja Mendoza también, y además es integrante del Comité de Prevención de la Tortura. Las tres con una trayectoria en trabajo en territorio, y bueno, yo no sé si querés empezar, Lucila, y después, bueno, Julieta y Ana como para cerrar y terminar. Y la idea es que después de las exposiciones circule la palabra, hayan comentarios o preguntas o inquietudes que podamos pensarlas juntas y juntos acá en este encuentro. Así que bueno, buenas tardes y bienvenidas. Gracias por estar, por acompañarnos. Bueno, creo que sigo yo. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas tardes a todos, a todas, todes. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. La verdad que es muy grato, digamos, que a uno lo inviten a participar de estos espacios. En mi caso particular, yo no soy alguien que me haya dedicado mucho al tema de las infancias, pero sin duda el tema de la cuestión habitacional, del problema habitacional del acceso a la vivienda y el acceso a la tierra, es un problema que afecta de lleno a todos y a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, pero particularmente a las infancias y sobre todo en las condiciones en que habitan muchos de ellos. Agradecer al espacio de No a la Baja, porque, bueno,
me hicieron la invitación al área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, por este espacio, y bueno, y particularmente quiero decirlo, a Anita, yo le digo cariñosamente a Ana, porque es una colega, compañera con la que trabajamos mucho en todo el mundo de lo social, desde nuestra profesión, desde el trabajo social, y digo el mundo de lo social porque por ahí un poco lo que yo quiero comentar y que quiero compartir en esta ocasión tiene que ver con cómo yo entiendo ese mundo, el campo de lo social, en el que considero que es el campo, digamos, donde se dirimen, donde se definen también muchas veces las necesidades de los derechos e incluso de los privilegios. Ahí hay una disputa, hay una serie de elementos que confluyen y que en distintos momentos algunos van teniendo más peso sobre otros. Entonces, bueno, como aclarando un poco eso, digamos, como yo entiendo los territorios, digamos, y esto que vengo a definir como el campo de lo social, bueno, comentar, digamos, partir de comentar esto del título por el cual me han invitado a participar, el tema de los desalojos. En este sentido, algunas aclaraciones que creo que valen, digamos, para el caso. El tema de los desalojos, sobre todo en el tema de los sectores populares, ya sean barrios populares o ya sean viviendas alquiladas, inquilinatos, pensiones, y muchos, digamos, incluso en viviendas que están hoy dentro del mercado formal, el tema de los desalojos no es un tema menor, es un tema poco estudiado, reconocido diría yo, y poco trabajado en el sentido de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de un desalojo. En este sentido, digo, aclarar por ahí que los desalojos son medidas excepcionales. Es a lo último a lo que se tiene que recurrir en caso de que una familia esté en conflicto con el lugar que habita. Es el último de los recursos al que quienes intervenimos en estas temáticas, quienes trabajamos en estas problemáticas, debemos apelar. Y hay protocolos internacionales a los que nuestro país ha adherido y ha suscrito, por lo tanto tienen valor y carácter constitucional, digamos, de ciertas pautas que hay que tener en cuenta, de ciertas prevenciones y de ciertas medidas que se tienen que cuidar y de ciertas acciones que se tienen que prever frente a estas posibilidades. Pero bueno, habiendo aclarado esto, que también quiero decir, para mí el tema de los desalojos, si pensamos en los desalojos, y que digamos, tiene un protocolo que está establecido en la ley, que tiene un marco jurídico, estamos llegando tarde al problema de fondo. Entonces, no digo que no es menor, hay que trabajarlo, sobre todo porque en Mendoza, que tiene una característica, yo veo que a muchos en Mendoza, dentro del perfil de la sociedad mendocina, nos gusta hablar del cumplimiento de las leyes y de hacer respetar la ley, pero en este caso no se respetan. Sin ir más lejos, el desalojo que se llevó recientemente, hace poco tiempo, en Guaymallén, en una toma que se produjo, se hizo en la noche, algo que de entrada está absolutamente prohibido. No se tienen en cuenta los protocolos. Se inducen desalojos sin ni siquiera existir una medida judicial, digo, porque el desalojo deviene de una sentencia judicial, donde un juez o una jueza tiene que decir previamente que ha habido ciertas condiciones de lo que se considera la violación a una propiedad privada, y a partir de eso definir una sentencia en la que ordene el desalojo. Es decir, en Mendoza poco se respeta eso, ni siquiera, digamos, se actúa previamente, se desaloja previamente, y en muchos casos se inducen esos desalojos mediante una manera que yo considero que está bastante invisibilizada, que es el ofrecimiento
de subsidios o de alternativas o promesas de situaciones, de soluciones habitacionales a futuro. Pero bueno, insisto con esto de que aclarando esa situación, que no me parecía menor y que creo que tiene que ver con el tema que convoca hoy, la preocupación de cómo encima eso atraviesa las infancias, quería entrar de lleno, digamos, en el tema de fondo, que me parece que es el problema central que se nos presenta. Digo, pensar en los desalojos es porque hubieron tomas, o porque hubo problemas, o porque hubieron problemas de imposibilidad, digamos, de resolver de una manera, si se quiere formal, a algunos les gusta decir legal, el problema de la necesidad habitacional. Y cuando pensamos en eso, entonces ahí nos encontramos con todo un problema de fondo que es importantísimo y que nuestra provincia hace rato que, no sé si lo invisibiliza, pero sí lo minimiza al tema. El problema habitacional de la provincia, sobre todo, digamos, el elemento clave que nos permite definir el tema del derecho a la vivienda es el acceso a la tierra, al suelo urbano. Y el problema del acceso al suelo urbano en nuestra provincia es un problema que está totalmente fuera de agenda. Está fuera de agenda en varios sentidos. Y no solamente pienso en esto, digo, en los sectores populares, que siempre por ahí a los que en mi caso yo por lo menos considero que son los que estamos mirando más especialmente, acompañando, ayudando o interviniendo incluso en algunos trabajos. El tema de, digamos, el acceso a la tierra es un problema que atraviesa hoy a las grandes mayorías en Mendoza, que no son solo los sectores populares. Gran parte de nuestra ciudad se ha construido sobre la informalidad del mercado de tierra, ya sea tanto en barrios populares como en barrios incluso privados, que, digamos, que a pesar de que la ley los prohíbe, los desarrolladores inmobiliarios los crean, los producen, ponen en venta los lotes y posteriormente apelan a las excepciones en los municipios. Entonces, bueno, ahí hay un problema grave, que es el que por ahí venimos charlando, que creo yo que es un problema que no es menor y que hay que abordar. Y bueno, y en este sentido, digo, lo planteo, porque por ahí un tema que últimamente nos movilizó y que yo creo que también es uno de los motivos por los cuales hoy queremos plantear esta problemática, digo, lo hemos conversado con Ana y con algunas otras compañeras y compañeros, es el tema, digamos, que a raíz de los eventos que sucedieron en Buenos Aires, como el tema de la toma en Guernica, o de este evento que se produjo acá en Guaymallén, precisamente, desembocaron en una ley propuesta por un diputado, que como solución, si se quiere, no sé, yo la verdad que cuestionaría bastante si eso tiene algo, si es un aporte, una solución, propone, digamos, la sanción social, así él mismo lo escribe en el proyecto de ley, propone castigar a los sectores que avancen en la posibilidad de tomar una tierra mediante la quita de subsidios o ayuda social. Y acá aparecen otros problemas, ¿no? Digo, hay un problema, por ahí a mí me interesaba plantear esto que el diputado Difonso hoy trae a Mendoza, desde mi punto de vista, desde una manera, de una perspectiva absolutamente personal, moral, que poco tiene que ver con estudiar realmente a qué refieren, qué sucede con estos problemas y cuáles son las causas por las que se producen, y además, digamos, muy en el orden de jugar, digamos, de lo moral. Entonces, dos aspectos en este sentido que a mí me interesaban como señalar. Si se quiere una, en el plano de lo más objetivo, por decirlo, identificarlo de alguna forma, que tiene que ver con esto de escribir una ley, digamos, desde lo personal, atribuyéndose la cuestión de la sanción social, digo, si eso es posible,
y por otro lado, porque viene de nuevo a poner sobre la mesa para discutir, digamos, un dilema que hoy tenemos nosotros que nos atraviesa en nuestra Constitución, que tiene que ver la existencia de dos derechos que se contraponen absolutamente y que no están siendo debatidos. Uno es el derecho a la propiedad privada y el otro el derecho a la vivienda. Y particularmente lo traigo, digo, porque hace muchos años atrás, precisamente en el 49, existió a nivel nacional una constitución, un proyecto de constitución que se aprobó, y asimismo un proyecto de constitución provincial, donde en ambas constituciones, ya sea a nivel nacional como provincial, existieron puntos que tenían que ver con dirimir esto que yo digo, el campo de lo social, entre lo que tiene que ver con un derecho y un privilegio. Puede existir el derecho a la propiedad privada, y supongamos que puede existir porque parte de nuestra sociedad cree en eso. ¿Existe el derecho a la vivienda? Sí, también. Pero existía en ese entonces un artículo que era la función social de la propiedad. Y ese artículo era el que ponía el límite, el que ponía en cuestionamiento de que la posibilidad, digamos, de tener propiedades o disponer de propiedades era posible en el marco de que no afectara al bien común. ¿Y a qué me refiero con esto? Digo, y eso se replicaba de otra manera en los artículos de justicia contributiva que estaban en el proyecto de la Constitución del 49 acá en la provincia, se replicaba en el tema de poner límites a la especulación del suelo, ¿no? De dejar tierra esperando, con los problemas de necesidad habitacional que hay, esperando a que acrecenten su valor, en donde el Estado es un gran aportante de esos valores, porque muchas veces las atraviesa con los servicios y las deja previstas de servicios, generando un aumento en el precio de la tierra, que después dificultan la posibilidad de que las personas accedan a ese bien. Contando además de que se trata de un bien absolutamente finito, no es reproducible, no es un bien que podamos reproducir. El otro día en una charla, algunos compañeros comentaban y preguntaban, decían, bueno, pero tenemos un montón de tierra. Sí, pero no toda la tierra es urbanizable. Extendernos en una ciudad gigante, aplanada, es una ciudad cara que solamente va a encarecer la vida de todos los habitantes de esta provincia. Entonces hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar cómo queremos resolver a futuro el derecho a la vivienda, sobre todo contando que hoy tenemos una necesidad habitacional, en términos de las palabras que el mismo gobierno ha reconocido, aproximadamente 70.000 necesidades habitacionales en la provincia, que tienen que ver con, que yo el otro día decía, es la misma cantidad que, por ejemplo, desde el Estado, a través del IPB, se pudo resolver en 70 años. El IPB en 70 años ha logrado resolver 90.000 necesidades habitacionales. Si eso ha logrado en 70 años y nosotros hoy, después de haber cumplido los 70 años del IPB, nos encontramos con que tenemos la misma demanda habitacional que hace 70 años, digamos, acumulada desde hace 70 años a la fecha, y estamos ante un problema grave. Estamos ante un problema estructural que si no intervenimos en estos componentes que tienen que ver con el acceso a la tierra urbana y con poner un límite a algunas formas de la propiedad privada que tenga que ver no con que nadie pueda tener su emprendimiento o con que no puedan vivir en el barrio que elijan, pero sí, digamos, delimitar a los desarrolladores inmobiliarios que tienen muchas tierras en especulación, esperando para hacer las mejores ofertas, a ver quiénes las pueden habitar. Entonces ahí estamos, bueno, en un problema. Eso en cuanto a lo que yo quería decir respecto al objetivo, capaz que me estoy extendiendo un poco, pero lo otro que quería entrar en el plano este que decía, si se quiere más subjetivo, que tiene que ver con el orden de lo moral. ¿Y qué significa eso? A partir de la ley del proyecto propuesto por Difonso. Difonso dice que él quiere hacer una sanción social con su propuesta y que a partir de ahí tiene que quitarle subsidio a las personas que van a saber cómo, porque uno después también tiene que pensar cómo va a ser instalado eso. La verdad que yo lo pienso y digo, tengo la sensación de que es más un proyecto de ley para una tribuna que quiere escuchar eso y que quiere escuchar cuestiones morales y sancionatorias, que realmente algo posible incluso de efectivizar.
Pero más allá de que no sea posible, o sí, eso se verá en un tiempo, seguramente de acá a un tiempo, lo cierto es que genera un registro, crea un significado, crea una subjetividad que tiene que ver con esta cuestión que yo considero que de fondo es más bien moral. Entonces, en ese sentido, digo, la verdad que me parece, primero esto partiendo de, si, digamos, yo creo que nos tenemos que preguntar si es posible que algunos derechos se puedan absolutizar, como el derecho a la propiedad privada, por sobre la cuestión incluso del derecho a la existencia de a vivir en condiciones dignas. No sé si eso puede ser tan así. Es un debate que nos debemos como sociedad. Y después en el plano de lo moral, en esa misma línea, sí también me pregunto que si no es hora de que nos preguntemos como sociedad, digo, así como les gusta a algunas personas, algunos legisladores, algunos funcionarios de esta provincia, plantear la cuestión de esto, de la cuestión moral, hacia quienes puedan ahí tomar una tierra, sin ni siquiera entender la situación, la lógica, incluso cómo funciona el mercado de tierras, que muchas veces las tierras tomadas, ya existen numerosos estudios que han dado cuenta de eso, las tierras tomadas históricamente son las que hasta el mismo mercado abandona porque están totalmente depreciadas. Pero bueno, sin ni siquiera tomar en cuenta eso, se atreven a enfatizar, digamos, en esta cuestión de sancionar cómo algunos sectores resuelven la vida como si alguien les estuviera dando solución. Y en ese sentido digo, también debemos hacernos la pregunta, si no sería justo y discutir en el plano de lo moral sobre qué implica éticamente defender y ejercer el poder político, y me refiero con esto a personas que cumplen un cargo, una función pública y que por lo tanto sus salarios son pagados por todos nosotros, que defienden intereses de pocos, cuando hay una diferencia con quienes ejercen ese cargo y ejercen el poder político a favor de las grandes mayorías. Creo que eso también es un debate que nos debemos, y creo que si a ellos les interesa hablar en ese plano de lo moral, entonces también nosotros tendríamos que discutir, digamos, qué pasa con esa función y ese ejercicio de la función pública pagado por toda la ciudadanía, defendiendo intereses de muy pocos. Bueno, respecto de la cuestión de los servicios socioasistenciales, desde mi posición, yo soy trabajadora social, me dedico a los temas de tierra, de mercado y de vivienda, pero también considero que la asistencia social, los servicios socioasistenciales deben ser hoy tratados y puestos en perspectiva de derecho. No podemos seguir pensando dándole la oportunidad a alguien que logró tener un cargo, una banca en la legislatura, que ponga en cuestionamiento servicios que tienen que ver con la asistencia a familias que necesitan y que en este caso atraviesan de lleno a las infancias. O sea, yo me pregunto quién va a animarse a ordenar esa aplicación de esa ley pensando en que a lo mejor no solamente le está aplicando una sanción, supongamos padre, madre, quien fuese, por haber estado en una instancia de una toma o de haberse aprovechado de un bien, como ellos lo quieren plantear, digo, pero ¿quién se va a animar a decir este servicio, módulo alimentario, este servicio de salud no se lo vamos a brindar cuando tiene que ver con que son los padres los que llevan a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y que solicitan muchas veces esta asistencia para toda su familia? Me parece que ahí hay un montón de elementos que claramente no conjugan. Finalmente, en ese sentido, digo, para mí, yo entiendo que también es algo que tenemos que pensar, que tiene que ver con reconocer el carácter restitutivo que tiene la asistencia. Nosotros desde el trabajo social venimos pensando en la asistencia en clave de derecho. Si es una necesidad, tiene que ser reconocida como tal, porque de esa manera le sacamos el carácter residual que tiene, no está condicionada, y lo sacamos del plano de lo moralizante, como ha tomado en este caso el señor Difonso.
Finalmente, en relación a la jornada, quiero decir, porque me parece que en tema de la protección de las infancias, me parece, y que hay algunas discusiones que se están dando a nivel provincial en ese sentido, que creo yo que es válido pensar que todo lo que aportemos en el plano de la institucionalidad y del Estado, pensando al Estado como un campo, y las instituciones públicas principalmente, que son hoy un campo donde se están disputando la lógica liberal, neoliberal particularmente, y el campo de lo popular, me parece a mí que hay que estar, que hay que proponer, que el desafío es proponer, que hay que construir más Estado porque más Estados son más derechos, y que aunque hayan muchas cosas que por ahí no están bien, no funcionan bien, la posibilidad de cambiarlas y de mejorarlas es interviniendo, proponiendo, digamos, yo creo que ese es un gran desafío, como dicen algunas colegas nuestras, nosotros creemos en eso, digamos, y que de esa manera existe la posibilidad de poder pensar un Estado a favor de las grandes mayorías, digamos, que dé sentido, que rompa con las lógicas burocráticas, incluso con algunas que atraviesan a muchos profesionales, cuando a veces son los principales cuellos de botellas para el ejercicio y la garantización de derechos, sobre todo en el caso de las infancias. Creo que ellos, como futuro, nos debemos esto para ellos. Así que, y eso, bueno, eso. Creo que es mucho tiempo, no sé cuánto hablé, pero espero que esté bien. Gracias, clarísimo, clarísimo. Bueno, Juli Arana, comunicadora popular de Radio La Mosquitera. Julieta, ya te pusimos Juli, como amiga, Juli Arana. pero está bien. Julieta Arana. Bueno, en primer lugar, agradecer al espacio No a la Baja por permitirnos participar de este espacio, por seguir pensando y reflexionando sobre la propuesta para construir esta defensoría para las infancias y las adolescencias, así que muy importante y realmente muy interesante poder participar de este conversatorio que realmente en nuestra situación desde La Mosquitera nos ha hecho reflexionar cómo se puede articular desde lo mediático en la construcción de una defensoría colectiva, de una defensoría que contenga todas las voces presentes. Entonces, como para arrancar nos parece esencial bueno, poder reunirnos, poder generar este tipo de espacio, a pesar de las condiciones que nos genera la pandemia, a debatir cómo, a pesar de los bombardeos mediáticos, de la opinión pública construida, y de los ejes cercados puntualmente por los intereses de un sector reducido y enriquecido, sigan avanzando. La verdad que es un tema muy amplio. Hablar de desalojos, como mencionaba recién la compañera, nos lleva y nos vuelve a la esencia, al tema de fondo, al tema de raíz, que puntualmente es esto que venimos mencionando, que es un real acceso a la vivienda, un real acceso a la tierra y al techo. Y si nos remontamos, a los últimos meses, nos encontramos con encabezados, con notas de páginas, con notas radiales dentro, por supuesto, del mundo de los medios hegemónicos, que puntualmente centran su foco en los conceptos de usurpación, desalojo, vinculándolos con delito, con la defensa de la propiedad privada, con el negocio o las mafias que se encuentran por detrás, con la complicidad por parte del Estado al permitir que se desarrollen los mismos. Y en un comienzo este debate que arrancaba hace varios meses atrás, con lo que sucedía en Buenos Aires con Guernica, y hoy por hoy, porque ha continuado el debate y se ha fijado realmente en la agenda desde estos conceptos que mencionábamos, en la llamada usurpación BID por Patricia Bullrich, ubicada en Cariló. Algunos de los títulos mediáticos hegemónicos centraron sus ejes en
los montos de subsidios otorgados para abandonar las tomas, en las hectáreas que abarcan dichas tomas, en las metodologías o qué subsidios se realizaron para realmente desarmar este tipo de tomas, en la cantidad de hectáreas que se abarcaron, en la cantidad de personas que están en las mismas cometiendo un delito, y además en la cantidad de madres que estuvieron ahí exponiendo a sus hijos a situaciones sumamente inhumanas, como así lo mencionaban los medios. Un bombardeo mediático terrible. La verdad es que nadie quedó exento de este debate que realmente logró cruzar las pantallas, las radios, los parlantes, y logró meterse en nuestras charlas cotidianas y diarias en casa, en los almuerzos. Como para hacer memoria, voy a leerles algunos de los títulos que pude encontrar de medios nacionales, porque este fue un debate que se fue desarmando se fue desarrollando a partir de lo que sucedía en Buenos Aires, pero puntualmente fijándose en el sector de la oposición actualmente. Clarín, por ejemplo, el 11 de agosto publica: placa, necesidad, negocio y política. Título: las usurpaciones de terreno, una mancha que se desparrama en la provincia. Bajada: en Buenos Aires hay más de 1.800 asentamientos, La Plata lidera con 200. El más grande está en desarrollo en la capital provincial y ocupa 160 hectáreas. Infobae, 29 de agosto. La usurpación, un delito tolerado en la Argentina. Bajada: el Código Penal tipifica como delito a la usurpación en el artículo 181, y en el caso registrado en la provincia de Buenos Aires, la consumación es clara y contundente. Se trata del mismo medio que también tituló el siguiente título: el derecho constitucional a la propiedad privada contra el delito de la usurpación. Nada dice puntualmente de que también, como mencionaba recién nuestra compañera, el derecho y el acceso a una vivienda digna está reconocido y es uno de los derechos humanos dentro de las declaraciones universales e internacionales. La Nación, 17 de noviembre. Mendoza: por ley, quien usurpe tierras perderá los beneficios sociales. Ámbito: alerta por daño ambiental y económico por tomas en el Bolsón. Interesante realmente saber que este medio, sobre las represiones que se sufrieron en la multitudinaria marcha para derogar la 9.209 o retomar la 7722, nada dijo. Claramente, a partir de esta serie de encabezados y la cantidad de noticias que seguramente en ese momento se consumieron, se ve reflejado el relato de los medios hegemónicos, los intereses que representan los mismos. Es que pareciera que el sector realmente antiderecho tiene un problema con los números. En un momento no se trataba de 30.000, no se mueren tantas personas gestantes por abortos, hasta los subsidios y las hectáreas de tierras usurpadas, como tantos otros dichos nefastos y las claras mecánicas, mediáticas, al no solamente instalar otros conceptos, sino que anular la mirada en lo que respecta a la ampliación de derechos. La opinión pública no nace de la nada, no fueron desarrolladas mágicamente. La opinión pública se genera desde la agenda que instalan los medios monopólicos, hegemónicos. Acá en Mendoza, puntualmente, recién hablábamos de la ley de Ifonso, la misma contó con la difusión del Noticiero 9, de la radio LB10, del diario digital El Sol, y con una gran pauta que sostiene este medio, este multimedio, impartida por un gobierno que, como es notorio, viene avanzando en el desarrollo de leyes antipueblo. El poder desnaturalizar que estos sectores operan instalando y silenciando temas que representan a intereses empresariales se vuelve fundamental. ¿O acaso por qué Macri, por citar alguna de las gestiones políticas, tuvo como una de sus primeras acciones poder desarmar la ley de medios y sustituirlas por el ente autártico como es el ENACOM? Al hacer esto, se representa en el ámbito radial, puntualmente, porque si realmente nos metemos con la ley de medios, nos metemos a ver qué es lo que pasa con el dial,
nos encontramos con que para poder hacer una buena redistribución, ahí aparece este gran concepto, la redistribución, hay que justamente desarmar la concentración que hay dentro del espectro del dial. Y ahí empezamos a hablar de este gran concepto que en realidad para mí es el eje y la raíz de este encuentro, la redistribución. Y vamos por partes y con ejemplos para poder ampliar esta mirada. De todos, o todas o todos de los que estamos acá, ¿cuántos de nosotros conocemos a José Gervasio Artigas? Y ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que José Gervasio Artigas fue una de las primeras personas en impulsar la reforma agraria en Latinoamérica? Nos preguntamos por qué no conocemos sobre esta figura revolucionaria y sí sobre un proyecto que lleva su nombre, que centra su debate en una disputa de una herencia atravesada por una toma de tierras por parte de los Echeverri, no de los González, de los Echeverri. ¿Acaso nos preguntamos por qué se repudió tanto a comienzos de años ese dicho de Grabois incitando a la reforma agraria, y cómo hasta el sector militante salió a anular el debate desde la premisa, no nos dan las fuerzas, no nos dan los números? Entonces, ¿hasta cuándo no nos van a dar las fuerzas o los números si ni siquiera nos permitimos poder debatir o instalar este tema en nuestras agendas, en nuestros diálogos? Hablar sobre la redistribución de las tierras es hablar sobre la redistribución del dial también, del dial donde se encuentran, es el espectro, para aquellas personas que no conocen, es el espectro donde se encuentran las frecuencias radiales. Poder hablar de la redistribución de la tierra es poder también hablar de la redistribución del dial. Es hablar de la redistribución de la agenda política, es hablar de la redistribución de la opinión pública. ¿O acaso el proyecto de la IBE se impulsó solo? Una de las luchas más sepultadas, que logró al clamor de las masas instalar el debate en la agenda. O el simple hecho de que cuando se habla de toma de tierras, o se refiere a la población, o se refieren a la población que ahí vive, o mejor dicho, sobrevive, en el común de la gente aparece la pronta estigmatización. Pareciera que nada tiene importancia, que hay más de 200 barrios con familias enteras que viven con casas sumamente precarizadas, con nula integración social, sin acceso real a la salud, sin acceso real al techo y a una vida digna. Pareciera que nada de esto importa, y además, las mismas, únicamente figuran en los medios cuando se trata de la sección de policiales. O casualidad que esto no sucede ni en los medios, ni en el imaginario colectivo, cuando se habla de las cascadas o los tantos terrenos apropiados por el dueño de un multimedio como Vila. Es impresionante realmente poder dimensionar cómo los medios hegemónicos nos están marcando, cómo los medios hegemónicos imparten y forman parte de la construcción de este imaginario colectivo impuesto. No es lo mismo hablar de las adolescencias de clase media que de los adolescentes de la villa. No generan los mismos sentires, claramente. Notorio por demás fue, como en su momento, cuando se estaba trabajando desde el Estado el tema de la baja de la edad de imputabilidad, cómo se sentenciaba mediáticamente a aquellas niñeces, a aquellas infancias, a aquellos adolescentes que ya previamente habían sido violentados por un Estado ausente. Es que no solamente terminamos hablando sobre lo que la agenda pública instala, sino que tampoco nos permitimos hablar de los ejes esenciales. Hablar de una posible defensoría para la defensa de los derechos de las infancias es poder hablar también de la redistribución, del acceso a la vivienda, del acceso a la tierra, del acceso a la IBE, del acceso a la ILE. Una defensoría con un comité que realmente se involucre en desandar la estigmatización de las infancias en los espacios mediáticos, desde donde se pueda realmente correr el eje de lo que instala un sector oligarca y nos hace cuestionar por qué ese niño está en una toma y no porque ese niño no tiene una casa.
Una defensoría con un comité especializado en generar la participación activa de las infancias en los medios de comunicación, una defensoría con un comité que pueda supervisar el abordaje mediático que sobre ellas se genere, y que puntualmente, vamos a lo concreto, facilite desde esta tarea la flexibilización de la opinión pública, o un quiebre en los pensares, y asimismo en los estereotipos que provocan los miedos y la invisibilización sobre las infancias, que sobre las infancias recaen. Comencemos a desarmar los discursos que se imparten por la oligarquía, apropiémonos de los medios comunitarios. No solo es batallar frente a la agenda instalada, sino también hablar sobre los temas que pretenden que sean eternamente tabú. El diálogo como base de la organización, la voz y el ejercicio de la palabra y de la opinión pública como eje de la transformación, y atravesando todo este gran debate, en donde lo mediático y lo organizativo van de la mano, la importancia de que estas batallas no solamente sean desarrolladas por el mundo adulto. Las infancias, con toda su íntegra presencia, haciendo uso de la palabra, ejerciendo su rol en todo tipo de escenarios, haciendo defensa de sus derechos, haciendo, y puntualmente, que tampoco sea de ellas una censura constante. Muchísimas gracias por darnos este espacio, y bueno, siempre con toda la apertura para poder y seguir construyendo esta defensoría que tanta falta hace, claramente. Gracias, Julieta. Buenísimo. Bueno, Ani Socino, y después queda abierto el micrófono para quien quiera comentar algo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, bajito. Muy bajito, si hablo así, ahí un poquito más cerca. Bueno, ya me presentó la SIL, les agradezco a todo el equipo del área de Derechos Humanos de la FACU, la verdad que siempre ahí acompañando todas las luchas, presente, organizando, poniéndole el cuerpo, cabeza, corazón, a todo lo que vamos planificando juntos y juntas. Agradecerle a Juli y a Lucy que se coparon, que estuvieron estudiando sobre la temática, involucrándose, que la verdad que es zarpado todo el proceso que también se ha dado en esta actividad, que por pequeña quizás que se vea, es también un inicio a los debates en otros espacios que no venimos debatiéndolo. Bueno, por ahí, como retomando un poco lo que venían compartiendo las compañeras, la Luz y la Juli, claramente hay un escenario muy violento, muy hostil para los pibes y las pibas. Por ahí tomar algunos conceptos de Alcira Daroqui, que es una grande que viene hablando de todo el sistema de punitivo y de control, y es que claramente estamos ante la principal problemática que atraviesa las infancias, que es la desigualdad social, que es uno de los temas principales que le viene preocupando al Comité de los Derechos del Niño. Pedernera en la primera charla de este ciclo lo venía diciendo, cómo la pobreza viene atravesando las infancias a la par de las violencias institucionales. La pobreza como producción económica, social y política, y esto que expropia las subjetividades de los sectores populares. Leía un poco los datos que arrojaba el RENAVAP, más de 60.000 personas viven en condiciones inhumanas, diría yo, espacios donde transitamos muchos y muchas de los que estamos en este conversatorio, que conocemos familias completas, bajo categorías como déficit habitacional, que es una categoría más bien sociológica, pero que en definitiva implica una vivienda que no resiste una tormenta, donde los pozos sépticos se rebalsan, donde no hay acceso al agua, lo que comentaba la Juli recién. No quiero ser redundante en la descripción de cómo viven estas familias, pero que claramente impacta sobre las infancias principalmente, ni hablar en este contexto de pandemia. UNICEF también viene arrojando algunos datos interesantes. Los niveles de pobreza que atraviesan las infancias son cada vez más altos, y en Mendoza se han acrecentado en los últimos años. Desde una mirada más política, en este sentido de ver cómo viene jugando el Estado frente a este escenario de desigualdad social,
Desde las organizaciones lo que venimos analizando, de alguna forma, a partir de lo que escuchamos, de las situaciones que vamos vivenciando, junto con pibas y pibes, y familias con mujeres también, sobre todo, es que el Estado provincial por lo menos ha desplegado y ha puesto como en función, mucho más que antes, sus agencias de control social. Agencias de control social me refiero a la gendarmería, a las cárceles, pero voy a mencionar específicamente a la policía y a la justicia. La policía como esta agencia de control social que se ha instalado en los barrios, que de alguna forma gestiona, administra las violencias, que incluso se adelanta a la justicia con muchas etiquetas, la que acerca los titulares a la prensa, lo que hablaba la Juli recién. Muchas veces esos titulares vienen de las representaciones de lo que dicen los policías, y es como se termina titulando una nota, y es después como de alguna forma la justicia va interviniendo. Esta segunda agencia que pensaba como profundizar, que es la justicia, justamente va introduciendo todo lo que es el aparato penal a la vida cotidiana de los sujetos. Es increíble cuando hablamos con las familias de los barrios populares, cómo conocen los métodos, las formas, las condiciones de detención, los mecanismos de tortura, porque justamente lo penal está muy atravesado en estos barrios, y ¿quién no tiene un familiar, un amigo, una amiga, un conocido, una conocida privada de libertad, ya sea en arresto domiciliario o en el penal? Entonces digo, cómo la justicia ha ido introduciendo el aparato punitivo en la vida cotidiana de los sujetos y en las formas de relacionarnos también. Cómo va introduciendo incluso las mismas violencias que vemos en las cárceles, en las barriadas populares. Y cómo va impactando también en los proyectos de vida, por ejemplo, disminuyendo las posibilidades de encontrar un laburo. Se ha acrecentado el desempleo, la precariedad laboral, y además la justicia, con estas imputaciones compulsivas, diría yo, va limitando también la posibilidad de un laburo en el día a día. Estas dos instancias de criminalización, que en la que primero actúa la policía, luego la justicia, bueno, justamente son parte de ese proceso de criminalización de la pobreza, direccionando o relacionando de una manera muy directa el delito con la pobreza. Y que es de alguna forma lo que las organizaciones, los movimientos sociales venimos a plantear y venimos diciendo en las calles, en todas las reuniones, en los encuentros, que ha sido un mecanismo por excelencia, por así decirlo, de la gestión de Cornejo y de Suárez. Por otro lado, si bien no se instala como una agencia de control social, porque es quizás más administrativo, los equipos técnicos interdisciplinarios, los ex-OAL, se instalan también con lógicas muy punitivas, y que, siendo parte del sistema de protección de derechos de los niños y las niñas, en nombre de garantizar derechos, de efectivizarlos, de protegerlos, justamente lo que se hace es todo lo contrario. Tenemos una ley en Mendoza, que ya hemos tenido oportunidad juntos con el área de derechos humanos de generar actividades y poder hacer análisis y críticas a esa ley, una ley donde lo que instala es la asistencia inmediata. Asistencia no dice la ley, lo digo yo con mis palabras, pero es la intervención de la policía, ni siquiera especializada, en las situaciones de violencia en relación a los niños. Es decir, que si cualquier persona llama al 102 por una situación de violencia hacia niños y niñas, o niñes, interviene la policía antes que cualquier efector de derechos de los niños y niñas. Una policía que es la que ya conocemos, que tiene cifras altísimas de gatillo fácil y de abuso policial y apremios ilegales. Estos dispositivos del sistema de protección utilizan mecanismos que estas gestiones han ido generando, han ido armando, diseñando, como por ejemplo el código de contravención. Entonces se persiguen a las maternidades, a las mamás madres, por no lograr, y que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, garantizar determinados derechos, como por ejemplo el acceso a la educación.
persiguen a los trabajadores de la economía popular, esto ya lo hemos visto con cuidacoches, con vendedores ambulantes, que son quienes les dan de comer a esos pibes de los que estamos hablando, y de los quienes viven en estas barriadas que estamos describiendo. Y consideramos que el Estado, simultáneamente, al desarrollar estas agencias de control social, ha ido generando las condiciones para que el proceso de criminalización de la pobreza se pueda garantizar. Y que estas instancias, digo, la justicia y la policía, se puedan mover como pez en el agua en estos territorios. Que cabe destacar que donde más hambre hay, más policías hay. Digo, es una cuestión casi igual ahí. Esta garantía o estas formas de poder garantizar estas condiciones para que el proceso de criminalización se dé, tiene que ver también con generar dispositivos para poder hacerlo. La ley de Ifonso que nombraban las compañeras, el Código de Contravención, el desmantelamiento del Comité de Prevención de la Tortura, el no funcionamiento de un consejo de niñez, la ausencia de políticas públicas, la inseguridad alimentaria, los movimientos sociales teniendo que discutir y teniendo que pelear mes a mes la cantidad de módulos alimentarios en provincia para las barriadas, para los merenderos, los comedores. Entonces, bueno, digo, hay toda una orquesta de dispositivos que van generando las condiciones para que la criminalización a los más pobres, sobre todo a los pibes y a las pibas, se esté garantizada. Todo esto que vengo como describiendo, en conjunto a lo que decían la Juli y la Lucy, es un escenario en el que consideramos desde las organizaciones que es urgente y necesario instalar en el plano de la resistencia y de la lucha, del plan de lucha que vienen las organizaciones y los movimientos en las calles, el eje de la defensa por los derechos de las infancias y las adolescencias. Y es urgente porque justamente son los pibes y las pibas hijas de los trabajadores precarizados, hijos de las mujeres que hablamos que en los barrios se van generando alianzas para las protecciones, para generar estrategias de autocuidado, son esos pibes y esas pibas justamente de las que hablamos. Y consideramos que es imprescindible empezar a unificar estas agendas entre las organizaciones que venimos pensando las defensas de los derechos de los niños y las niñas, con quienes vienen pensando lo que tiene que ver con lo alimentario, la vivienda, la salud, la educación en estos territorios. Creo que hay que pensar un plan de lucha unificado, por lo menos eso es lo que venimos discutiendo desde este espacio. Y por eso es que hemos invitado a compañeros y a compañeras, y lo venimos discutiendo también en otros espacios. Desde No a la Baja consideramos que la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes es un dispositivo más necesario, no el que va a determinar las soluciones a todos los problemas, pero sí es, por así decirlo, una herramienta de contraataque ante tanta avanzada de la derecha, ante tanta avanzada de la violencia que hay hacia las juventudes, y sobre todo a estos grupos, a estas familias y comunidades completas que vienen siendo atropelladas en todos sus sentidos. Pensamos una defensoría, y acá voy a retomar lo que decía mi compañera Antonella, ayer junto con el colectivo de restitución de derechos del Próbolo, pensamos, y lo que venía diciendo Juli también, pensamos una defensoría amplia, que justamente convoque a las organizaciones, que exista un comité, es decir, organizaciones. Tenemos la experiencia, que la verdad ha sido muy buena, del Comité de Prevención de la Tortura, pese a la modificación que sufrió el comité a partir del proyecto de la ley aprobada ya, de Cornejo y Benier. Sin embargo, las organizaciones lo que van garantizando justamente es la transparencia, la posibilidad de controlar, porque al no considerar la parte del Estado totalmente autárquico y autónomo, tiene otra facilidad para poder ingresar a los espacios de encierro y poder ser veedor, como así también denunciante. Pensamos una defensoría que esté cercana a las pibas en los barrios y sea facilitadora para garantizar el acceso a los derechos de salud, garantizar ILES, por ejemplo, que es algo que tanto nos cuesta a quienes acompañamos las ILES en los barrios. Yo me echo un machete acá para no olvidarme algunas cosas.
pero principalmente que una defensoría esté en el marco de una perspectiva de género, que sea bajo un enfoque de derechos humanos, y que tenga una mirada de clase, que eso significa leer la situación, las infancias, en el marco del contexto histórico, político y económico, que cada infancia tiene su característica, tiene que ver con lo cultural también, tiene sus particularidades, sus problemáticas, sus necesidades más singulares, las que debemos respetar, y que no existen recetas para la resolución de conflictos para todos por igual, sino justamente tiene que ver con algo mucho más dinámico. Y pensamos una defensoría abierta, por decirlo así, al diálogo y a la escucha. Y por ahí algo para remarcar, que se viene hablando un montón del interés superior del niño, o la escucha, que la opinión del niño y la niña sea tenida en cuenta. Eso significa materializar espacios de diálogo y debate con los pibes y las pibas. Y eso significa que lo que salga y lo que digan los pibes y las pibas debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces una defensoría que tenga una función de contralor al Estado, pero también propositiva en la política pública y de exigencia al Poder Judicial, también implica llevar las propuestas y lo que digan los pibes y las pibas a esos espacios. Porque una defensoría sin pibes y sin pibas, la verdad que es medio hipócrita, me parece, para quienes consideramos que los espacios tienen que ser democráticos y plurales. Para ir como cerrando, consideramos desde el espacio No La Baja, pero invitamos a organizaciones, a espacios académicos, a espacios laborales, a espacios sindicales, a los organismos de derechos humanos, a sumarse, a proponer, a generar espacios de más debate, porque la idea es que cuando se pueda concretar un proyecto de ley de defensoría, sea rico ese proyecto, y que después no tengamos que estar denunciando por mal desempeño de funcionario público, como ha sucedido con la procuración de las personas privadas de libertad. Queremos una ley que tenga todos los intereses y cuente con todas las voces, los pibes y las pibas en principal, pero también de las organizaciones y los trabajadores de las infancias. Eso como para ir cerrando, y bueno, agradecerles de vuelta. La verdad que es re interesante poder discutirlo con todos y todas. Gracias, Ani. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, preguntar algo. Yo pensaba en esto último que estás diciendo, Ani, de cuando Pedernera plantea que nunca se les consultó a los niños, a las niñas, a los adolescentes, cuando comienza la pandemia. Dice, nunca se armó una campaña de comunicación, de difusión para explicarles qué era, por qué no iban a la escuela. O sea, digo, tan alejado, ¿no?, que tenemos esa dimensión de consulta, de incorporarlos como sujetos políticos en los procesos sociales, ¿no? ¿Cómo cuesta? Pero bueno. Sí. Incluso también por ahí se piensa en cómo difundir porque por ahí han habido algunas cuestiones, algunos intentos de información a los pibes y a las pibas, de qué hacer, por ejemplo, si te detienen en pandemia, Claro. qué espacios no podés ir, qué podés hacer en tu casa, cómo podés entretenerte. Pero siempre pensamos como en un estereotipo de niñez. Creería que se piensa en una infancia, sin tener en cuenta infancias que la verdad que ni siquiera se pueden quedar en su casa, porque tienen que salir o a laburar, o ir con su... Claro. A laburar, no se pueden quedar solitos. O porque, bueno, como en este caso que estamos hablando, no hay casa, digamos, ¿no? Porque yo estaba pensando, conectando esto que decía Lucila con cómo fue pensado el derecho a la vivienda en la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Esa proyección que tenía de incorporar la dimensión de hábitat, que tiene que ver también con pensar en agua potable, luz, desagües, plazas, centros de salud. Y ahí... y lejos de eso, la respuesta es la ley, Difonso. Es muy loco, digamos, es como que a los que
lo que yo decía el otro día, lo que no tienen nada, se les quita esa nada. O sea, se los reduce a más pobres, ¿no? Muy loco pensar que haya un órgano del gobierno que pueda aprobar y avalar esto de castigar y penar a quienes no tienen nada, quitándoles lo mínimo que tienen, digamos, que son los beneficios sociales en este caso. Sí, yo por ahí me meto ahí justamente a pensar en esta idea, digo, porque hay varios componentes, esto que mencionaba Silvana, son muchos los componentes que hacen hoy a lo que hoy consideramos un hábitat digno, a lo que debería ser las condiciones en las que todos y todas deberíamos vivir y habitar, pero digo, además de eso, incluso los mismos procesos del desarrollo de la ciudad. Entonces, sos triplemente excluido. Claro. No tenés el acceso a la vivienda, si lo resolvés, lo tenés que resolver en un lugar totalmente fuera de la ciudad, absolutamente periférico, sin nada, y además de eso, si intentás resolverlo, sos sancionado y castigado para no recibir, digamos, una ayuda o un subsidio en términos de las necesidades que te atraviesan. Entonces, es la exclusión de la exclusión de la exclusión, digamos, es realmente grave. Por eso yo insistía que además eso está como muy atravesado por el componente moral. O sea, no hay razón, por eso a mí me parece, Ana, en esto que vos planteás, digamos, de las leyes que se han propuesto en el gobierno, que se han promovido en el gobierno de Cornejo y de Suárez, digamos, de cómo es la intervención policial. Para mí, digo, es el reflejo de cuando queremos obviar la dimensión de la razonabilidad para abordar los problemas. Es lo moral, y si no te gusta, aplico la ley y la fuerza y la sanción, ¿no? Es un retroceso, yo me quedo pensando, es de la época del rey. Claro, claro. Hay una racionalidad económica que prima por sobre la posibilidad de pensar esto como una problemática social o como una necesidad. Sí, sí. ¿No? Sí, sin duda, la razonabilidad económica está totalmente liberada. No digo que no exista, pero es como está liberada su propio juego. Claro, porque además, como vos decías, digamos, donde se dan estas situaciones son en campos, en tierras, que tampoco tienen, o sea, las ves, lo ves, digamos, no hay una proyección económica sobre esas tierras, no estamos hablando de que es pleno Luján, Chacras de Coria, lugares, digamos, con un... Es lo que el mismo mercado inmobiliario ya abandonó. Exactamente, seguramente son terrenos deshabitados, pobres, sí. Desérticos, digamos, Sí. ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, comentar. Yo por ahí agregar, la verdad que, bueno, nada, escuchándola a Juli y a la Anita, un placer nuevamente, debo decirlo. Creo que hay tantos elementos, tantos puntos para pensar, para analizar, que la verdad que me parece sumamente interesante lo que hemos charlado, lo que han comentado las compañeras, y bueno, desde ya, digamos, en lo personal y desde la organización en la que yo participo, integro, cuenten con el apoyo, porque la verdad que sí, digamos, ¿no? Es un espacio que nos parece sumamente necesario. Comparto, Ana, sabes, con vos la lectura que hacés de cómo han funcionado estos organismos, pero insisto, digamos, en ese sentido, que a pesar de todas las dificultades y todas las burocracias y toda la lógica, por ahí tecnócrata incluso, digo que también hay algo ahí que desde lo profesional tenemos que revisar, digamos, se generan dentro de las instituciones, abrir espacios dentro del Estado, disputar ese espacio y darle el sentido que nosotros digamos, queremos darle en favor de
de las infancias, en este caso, y las adolescencias, en favor de los intereses de las mayorías, creo que es la disputa del futuro. Creo que tenemos que entrar ahí, creo que hay que meterse, y no dejar, digamos, de que sea ocupado solamente por la lógica que hoy prioriza los intereses de unas pocas minorías. De una minoría, diría yo, una sola. Totalmente. Ahí Marcela Jacobson tiene un aporte para hacer. Marcela, ¿estás? Sí, hola, ¿qué tal? Perdón, no voy a prender la cámara porque estoy limpiando, tengo un desastre. Yo me llamo Marcela Jacobson, formo parte de la red de Calle Laica, bueno, con Ani nos conocemos. Yo quería hacer un aporte en relación al Código Contravencional y a lo que implican los desalojos, ¿no? En general, porque no es solamente estos casos aislados que estamos contando, sino que esto pasa todos los días. A nosotros nos sucedió como red de calle, lamentablemente ustedes saben que la problemática de la gente en situación de calle es un tema que está tercerizado hoy por hoy. Se ha presentado un proyecto de ley, pero lamentablemente está archivado. Hemos tenido grandes enfrentamientos con la puesta en marcha del Código Contravencional. Sufrimos grandes persecuciones quienes asistimos a la gente en situación de calle. Se ha agravado aún más la problemática. Y con respecto a lo que decía Ani, esta cuestión punitiva, ¿no? que intenta evadir todo lo que, como sucede también con el tema de la gente en situación de calle, es mucho más fácil resolver el problema por vía de la Iglesia Católica o de las pastorales de calle que hacerse cargo de la problemática, que es una problemática que genera, o sea, en donde están metidas o abarca todas las demás, como es la violencia de género, el maltrato infantil, enfermedades como el HIV que están en la calle, mujeres embarazadas. Nosotros este tema de la policía lo hemos vivido muy, muy de cerca porque sufrimos antes de la entrada en vigencia del Código Contravencional, la persecución cada martes en la noche de un auto de investigaciones que nos perseguía básicamente para generarnos miedo. Entonces nos ocurrió también en un evento organizado por la gente del Arte Ataca para los chicos. Ya habían sido avisados los chicos, yo por ahí nosotros no damos los lugares porque justamente eso que decía Anita es muy real. Es inmediato, o sea, la información pasa de un lado a otro, por ahí los chicos o las familias están en ciertos lugares que están alejados, o que no, en terrenos que están completamente desocupados, y nosotros no podemos, o sea, decir, bueno, esto lo vamos a llevar a tal lugar porque inmediatamente se enteran, y ya nos pasó que la policía, el mismo día del evento, omitiendo y haciendo omisión del debido proceso, por supuesto, y antes de la entrada en vigencia del Código Contravencional, que es completamente inconstitucional, se llevó presos alrededor de 20 chicos el mismo día del evento. Nosotros ese día en el evento tuvimos que bueno, hablar de lo que estaba sucediendo, porque por ahí también es una cuestión de mucha gente pretende solidarizarse con ciertas causas, y la realidad es que por lo menos a nosotros nos ha pasado muchas veces que nos han utilizado muchísimo políticamente, y después las cosas quedan en la nada. Hoy por hoy, la red de calle está funcionando, no está funcionando, o por lo menos la laica, la pastoral de calle casi no funciona. Además está basada en un modelo confesional que tiende justamente a generar un paliativo a los chicos que entran o ingresan a la calle, que ya, o sea, no podemos comunicarnos con el 102, tal cual. En esto quería hablar de lo que decían con la ausencia de los protocolos. Nos ha sucedido encontrarnos con chicos, con niños aspirando pegamento en pleno centro, y el protocolo del 102 llega un móvil policial. El móvil policial lo que hace no tiene ningún
nada, o sea, lo único que hace es decirte a dónde los tengo que trasladar y nada más. Entonces nosotros como voluntarios, por ahí hablar con los chicos, quienes yo estoy estudiando una carrera, la licenciatura en niñez, o quienes tenemos más preparación o trabajo de campo, podemos llegar a hablar con el niño, explicarle lo que está pasando. En una de las oportunidades los chicos no querían subirse al móvil porque tenían miedo al arma, a lo que implica, ¿no?, la figura del móvil policial. Tuvimos que acompañarlos en el móvil, dejarlos en un lugar terrorífico, o sea, no se siguen los protocolos, o sea, no hay protocolos. Yo creo que realmente me uno a todas las voces que han estado hoy, me parece que estas charlas son sumamente productivas, que se hace muy difícil para todas las familias que están sin techo hoy por hoy, o yo me enojaba mucho, y con esto voy cerrando, con el tema de la tormenta, con los chistes que se hicieron con el tema de la tormenta. Hicimos muchísimas campañas solidarias para llevar ropa, pero eso no alcanza, porque hay gente que está viviendo bajo nylon y chapa, no tiene acceso a los servicios fundamentales. A nosotros nos ha tocado asistir a mujeres embarazadas que ya llevan, por ejemplo, no sé, hablando de lo que implicaría también la defensoría en la cuestión médica, ya llevan, no sé, el 5.º embarazo, y el médico le pone en el informe próxima cesárea, ligadura de trompas, y no lo hacen en el hospital. O sea, todas estas problemáticas que realmente tenemos un sistema grande de la ley 26061, una ley provincial que cambió en relación a la niñez, pero creo que si por más leyes que tengamos, o tengamos un sistema de protección integral, si eso no lo llevamos a la práctica y realmente no lo hacemos valer en los hechos, a través de estas conversaciones, de estos encuentros y de la lucha cotidiana y de la visibilización por sobre todas las cosas, es muy difícil. Es muy, muy difícil, porque estamos muy, muy atados de manos por todos lados, por todos lados. Nosotros nos hemos tenido que enfrentar, y esto es lo último, al gobierno provincial, y en las pocas reuniones que tuvimos, la verdad es que fue sacarse encima el problema. No tienen ni idea de la cantidad de gente que hay en situación de calle, los relevamientos los hace la red de calle, y nos encontramos por ahí, y esto es lo último, con un chico por ahí de 16 años que acaba de ingresar a la calle, y lo vemos a la próxima semana, y no es el mismo chico. O sea, en una semana la calle te destruye. Así que nada, quería cerrar con eso, aportar eso, y me parece, agradezco el espacio, agradezco estos 3 días de charla, me parece que han sido súper productivos. El día de ayer fue muy fuerte, a mí me pegó muy fuerte, y bueno, como futura profesional en el área, espero que sigan habiendo estos espacios, y que podamos aunar fuerzas para realmente modificar las cosas en pos de tener una infancia, de tener infancias saludables y adolescencias saludables y dignas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Impactante también tu comentario. Bueno, si quieren comentar algo más, Ana, Lucila, Juli. Sí, yo me adelanto a las chicas. No, lo que dice la Marce, mira, yo pensaba, viste, cuando decía, bueno, las infancias, justamente, mirá, las infancias, los pibes y las pibas que se encuentran durmiendo en la calle, que por ahí son las pibas y los pibes que ven todo, o sea, son quienes vivencian todas las violencias juntas, ahí, es real. Está bueno tu mirada. Marce, sumate al espacio. Sumate al espacio, no a la baja, que está buenísimo todo lo que contás. No, viene re bien tu mirada, me parece que está buenísimo el aporte, y que justamente esto es lo que tenemos que disputar en términos de poder político en relación al proyecto de ley de la Defensoría. Estas miradas que no se tienen, la verdad que les diputades no cuentan con estas miradas que tenemos quienes transitamos estos espacios llenos de dolor también.
Entonces, por ahí está bueno pensar en disputar estos espacios y plantear y generar debates y discusiones hasta que salga como queremos nosotros y nosotras. Entonces está buenísimo, Marce, gracias, de verdad. Bueno, también sumándome a lo que decía la Anita, a lo que decía la Lu, realmente muy, muy interesante poder participar, el poder desarrollar este texto que hemos compartido acá en este conversatorio, conllevó, bueno, reflexionar también sobre, no solamente sobre estos ejes que por ahí nosotros trabajamos más diariamente y que los vamos tratando en el día a día, de no solamente poder batallar la agenda, sino de poder instalar los temas que están silenciados, los ejes de bases que están silenciados. El tema de las infancias y las adolescencias realmente termina siendo uno de los ejes que menos y de los que más se silencian. Así que realmente muy, muy enriquecedor poder compartir estas miradas con ustedes. Bueno, nuevamente reforzar las gracias a la Anita Socino, que siempre ilumina con sus palabras, palabras claves que realmente nos han hecho pensar en una defensoría que realmente piense en las infancias, pero no en determinadas infancias, sino que también se piense y que se tenga y que esté atravesado por una perspectiva de clase es fundamental, y en poder también trabajar con todos los otros ejes y conceptos que quedan silenciados para que realmente impacten en esta sociedad que está creciendo, en estas infancias, en las niñas, niños y niñas. Así que muchísimas gracias por brindarnos el espacio, por permitirnos participar, y como siempre, siempre abiertos a cualquier tipo de actividad, o diálogo, o conversatorio, o tema de agenda que se empieza a debatir desde el espacio No La Baja. Muchísimas gracias. ¿Lucila? Sí, bueno, nada, también lo reitero porque un placer haber compartido con Juli, con Ani, el tema, este conversatorio, esta charla, que la verdad que creo que es sumamente necesario. También coincido en eso con lo que decía Marcela, creo que es la chica que habló recién. Sí. La verdad que yo vuelvo a eso, digamos, a mí personalmente me parece buenísimo hacer estos cruces. En mi caso, digo, pensando en que uno siempre está como más enfocado en la cuestión del déficit, estas definiciones que decía Ana, mirando la tierra, todas estas, cómo operan todas esas lógicas del mercado y qué sé yo, pero la verdad que me parece sumamente importante y sumamente interesante, y en ese sentido, Ana, el espacio, y quienes así lo deseen, cuentan con mi apoyo, con mis aportes. Yo creo que todo lo que uno también va conociendo por estudio, por experiencia, por la trayectoria, por el trabajo en los territorios, la manera de hacer algo, digamos, de esa construcción distinta es ponerlo a disposición y hacer de que que se convierta en algo de todas y todos y todes, ¿no? Digo, no es un conocimiento propio, la idea sería que todos nos los podamos apropiar, así como yo poder apropiarme también más de las cuestiones más específicas referidas a las infancias y a las adolescencias, y poder hacer estos cruces. Creo que de ahí podemos generar una resistencia que no va a ser sencilla de que la destruyan, a pesar de las intenciones, a pesar de las leyes, a pesar de que manden a quien quieran mandar. Confío en eso, yo creo que tenemos esa fuerza, esa siempre es la apuesta, al menos lo que nosotros creemos, y para el camino, para el lado del camino al que queremos ir. Así que bueno, eso, más que agradecida, y bueno, seguimos conversando, y lo que sea, acá estoy. Bueno, muchísimas gracias. Nada, por ahí rescatar el reconocimiento también a Ana, que fue quien me motorizó estos 3 encuentros, que la verdad que fueron fantásticos porque fueron muy bien presentados,
con una participación excelente, y lo que nos deja, aparte de dejar todo esto grabado, que lo dejamos como un paquetito para quien lo quiera volver a escuchar, lo quiera volver a ver en internet, nada, más allá de eso, sirve para fortalecer estas miradas de resistencias, de militancia, desde el trabajo social y desde otras disciplinas, a fin de lograr este objetivo que Ana dijo que era un dispositivo más, ¿no? Que es la Defensoría. Así es que, bueno, nada, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Así es que, y bueno, y este espacio está abierto, así como Ana abre su espacio de espacio no a la baja, que Marcela dijo por privado, me mandó un saludo por privado, que se suma, así que ahí ya está adentro. Es que yo no tengo el chat acá. El chat, ya está, dice cuenten conmigo, así que está. Mirá, Marcela, cortamos acá y te mando un audio. Bueno, genial. repesada. Bueno, así que muchísimas gracias por su tiempo, por las experiencias, por todo. Fue muy, muy enriquecedor. Un abrazo a todos. Todas. Bueno, Gracias, muchas igual. gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Chau, chau. Chau. Chao. Adiós.